Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo su palabra de una manera gramatical que es extraordinariamente hermosa, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos en la continuación del Salmo 4, teniendo en cuenta la subestructura de los versos 2, que es básicamente desde donde está partiendo el Salmo, ¿no? Desde el verso 2, el 3, el 4 y ahora el 5. Todos están siguiendo un mismo personaje. Todos siguen un mismo personaje. Este mismo personaje es el segunda persona en plural, pero con un aporte de respeto, por así decir, ¿correcto? Bien, vamos a ver los verbos. En primer lugar, tenemos dos verbos, ¿ya? Dos verbos, y si nos damos cuenta, si hemos apreciado el video del día, bueno, el video anterior, porque el día de ayer es relativo mencionar eso, hemos observado que en este salmo los verbos están en un modo, vamos a ponerlo por acá, están en modo imperativo, ¿no? Están en modo imperativo, ¿ya? Si están en modo imperativo, hemos mencionado que el modo imperativo responde a dos opciones. Una de ellas es el mandato. Y la otra es el ruego. Hemos mencionado que el mandato se emplea de alguien superior hacia uno inferior, y estamos diciendo acá que los hijos de Dios son superiores en relación a distinguir que Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Eso de cierta manera nos da una superioridad, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido, ¿no? Frente a los que no han creído en Cristo, ¿no? Entonces, ellos, por lo tanto, en este caso David, tiene el mandato, ¿no? El mandato que está expresando en ese salmo, ¿no? Y este modo imperativo está relacionado a la función apelativa del lenguaje, ¿no? Vamos a poner acá la función apelativa. ¿Y qué tiene que ver la función apelativa? La función apelativa tiene que ver con encontrar una respuesta, ¿correcto? Encontrar una respuesta de parte de el receptor, ¿correcto? El emisor espera una respuesta del receptor. Eso es muy básico, hay que entenderlo, por favor. El emisor espera una respuesta del receptor. Bien, entonces vamos a poner acá para que lo recordemos. El emisor necesita algo. Vamos a ponerlo esto de esta manera, ¿ya? De esta manera. ¿Por qué en líneas punteadas? En líneas punteadas porque no se ha... No, vamos a ver si es que responde o no responde, ¿ya? La función apelativa es esa. En teoría es que encuentren la respuesta de, en teoría. A veces no se puede dar, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hablar de la oración. Muy bien, ofrecer sacrificios de justicia. Este verbo, vosotros, ¿no? Vosotros, y recordemos que vosotros es hijos de los hombres, ¿ya? Vosotros es hijos de los hombres. Hijos de los hombres, ofreced sacrificios de justicia. Este ofreced, recordemos que está en modo imperativo, cumpliendo la función apelativa. El emisor en este caso, ¿ya? El emisor es el autor del salmo.
¿ya? El emisor es el autor del salmo, ¿no? En este caso, el autor terrenal, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a poner acá David, ¿no? David, y por acá vamos a poner a los hijos de los hombres, ¿no? Ahí está. De esta manera. Muy bien. Hijos de los hombres, ofreced. ¿Qué es lo que David les llama a ofrecer? ¿Qué es lo que David por así decirlo, les obliga a ofrecer? ¿No? Les está mandando a ofrecer. Y aquí viene, el que ofrece tiene que ofrecer algo, ¿no? Gracias a Dios no hay una presencia de una preposición, lo que permite que automáticamente definamos que la estructura presente acá es de un complemento directo, ¿no? Ofreced algo. Este algo son los sacrificios de justicia. Recuerden eso, ¿eh? Siempre para reconocer al verbo transitivo, porque el complemento directo viene de una transición de la acción, ¿ya? Está referida a esa transición con algo, ¿no? Algo. Algo está relacionada con la parte transitiva. Muy bien. Muy bien. Entonces, analicemos brevemente el algo. Analicemos brevemente el algo. Y ya no tanto en la parte gramatical, pero sí en la parte morfológica. ¿Está bien? En la parte morfológica. La D es una preposición. Esta preposición exige, ¿no? Un cierto tipo de tema, ¿correcto? Esta preposición de, ¿no? Esta preposición de nos dice cuál es el género, por así decirlo, no género en el sentido de masculino o femenino, sino cuál es la procedencia de la palabra anterior. Esta de me dice a mí que cuál es la procedencia de esta palabra, ¿no? Esta de nos dice, esta palabra de acá tiene que ser de algo, de una manera. Por ejemplo, voy a decir esto, ¿no? Nosotros decimos, si escuchamos a una persona hablar, en este caso con un dejo particular, nosotros decimos, ya, él es de tal país, de México, por ejemplo, ¿no? O él es de Chile, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es lo que indica su procedencia? La forma de hablar. Lo mismo ocurre en las palabras de una manera un poco distinta, pero se utiliza la preposición. La preposición de, en este caso, nos va a indicar la procedencia de la palabra, ¿correcto? O cómo es la palabra, cómo debe de ser la palabra. Aquí tenemos sacrificios. ¿Cómo deben de ser esos sacrificios? ¿O cuál es la particularidad de esos sacrificios? La D nos va a mostrar. Y noten que es muy importante la preposición de, porque la preposición de va a clarificar el significado de esta palabra. ¿Por qué me dirán ustedes, Emanuel? Y ahí viene la primera aplicación. La primera aplicación consiste en lo siguiente. Dentro del pueblo de Israel existían varios tipos de sacrificios, ¿no? Pero la particularidad de los sacrificios era generalmente mataban a un animal y lo ponían sobre un altar, ¿no? Y bueno, eso llegaba hacia nuestro Dios, ¿no? Eso era un sacrificio animal, ¿no? O un sacrificio de animales. Entonces, noten cómo es que el Espíritu Santo dirige a David para mencionarle no sacrificio de animales. Quiero que a los hombres, a los hijos de los hombres,
no quiero que tú les digas que tienen que hacer un sacrificio de animal, sino quiero que su sacrificio sea abstracto. ¿Por qué digo abstracto? Porque la justicia no se ve, ¿correcto? Y es un concepto abstracto relacionado al espíritu, ¿correcto? Relacionado al espíritu. ¿Está bien? Un momento. Bien, entonces, perdón, que algunos... Bien, entonces, estamos hablando acerca del D, ¿no? Este sacrificio tiene que ser en base a algo propio, por así decirlo, algo espiritual, porque lo abstracto está relacionado a lo espiritual, ¿no? No es algo físico. Y eso es muy importante porque de ahí parte la primera aplicación. Gracias al Señor, Él muestra en su palabra eso. La primera aplicación, ¿correcto? La primera aplicación consiste en esto, ¿ya? Gracias al Señor. Miren, miren, miren. Este sacrificio, o sea, uno, como dicen algunas personas, uno para salvarse o uno para hacer cosas debe de hacer buenas obras. Y el hacer buenas obras, ¿ya? El hacer buenas obras estaría relacionado ¿a qué, Emanuel? Estaría relacionado a los sacrificios, sí. ¿Pero qué tipo de sacrificio? No es un sacrificio de justicia, porque acá podemos aplicar el lado B, ¿ya? El lado B es, existen otros tipos de sacrificios, porque si hay sacrificios de procedencia justa, hay sacrificios de procedencia injusta. ¿Y cuáles son esos sacrificios de procedencia injusta? Podemos decir, son los sacrificios físicos, ¿no? Sacrificios de animales, en este contexto, ¿no? Sacrificios de... Para este contexto serían los sacrificios de animales. Ahora, vamos a mencionar acá lo siguiente, para que no nos confundamos, ¿está bien? Pero acá él nos dice buenas obras a partir de los sacrificios de justicia, perdón. Voy a poner acá sacrificios de justicia. ¿De dónde viene el sacrificio de justicia? O mejor dicho, ¿con qué se le puede comparar al sacrificio de justicia? ¿No? Y algo muy interesante que va a mencionar, gracias al Señor, el apóstol Pablo en la carta a Tito, ¿ya? Es, miren, escuchen, no salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver Tito con David? Es una muy buena pregunta, y con Salmos, ¿no? Porque miren, acá lo que se está pidiendo es algo que es prácticamente imposible. Un humano no podía hacer algo justo, porque para que el humano haga algo justo, primero se le tenía que justificar. Para que el humano pueda hacer algo justo, al humano se le tiene que justificar, porque si no, diría otro profeta en la palabra del Señor, que sus obras son como trapos de inmundicia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es qué hay acá? Porque ya no hay buenas obras. ¿Qué es lo que puede hacer los hijos de los hombres para que sus sacrificios sean contados como justicia y pueda calzar perfectamente con Tito 3, verso 5?
Aquí ya es un poco más de análisis. Estamos hablando ya en el terreno de los que somos hijos del Señor. Los que no, bueno, vamos a sufrir un poco en entender esto. Entonces, dice Tito lo siguiente, ¿no? La misericordia, ¿no? ¿La misericordia de quién? Misericordia de Cristo, ¿no? Entonces aquí podríamos poner misericordia la misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo lo que hace es que el hombre pueda ofrecer sacrificios de justicia. Porque él, antes de que tú ofrezcas sacrificios de justicia, recordemos esto, el hombre tuvo que haber pasado por un proceso determinado. Ese proceso determinado era para David, recuerden esta palabra que vimos en el video anterior, era temblad. Creo que ahí no se aprecia. Ya vamos a poner por acá. Temblad, ¿no? Aquí está, temblad. Ya habíamos mencionado que David ya conocía, de cierta manera, cuál era, por así decirlo, el plan de salvación, ¿no? De una manera un poco diferente. Entonces, para que el hombre ofrezca, ojo, sacrificios de justicia, para que el hombre ofrezca sacrificios de justicia, le sea contado por justicia, primero él ha tenido que temblar. Y temblar indica, recordemos que lo hemos mencionado ayer, un arrepentimiento. ¿Está bien? Un arrepentimiento. ¿Mediante qué? Lo mencionamos ayer. Mediante la misericordia de Cristo, su sacrificio en la cruz. Esto que va a permitir que el humano ofrezca sacrificios de justicia. Porque si no ha pasado este proceso, el humano puede hacer buenas obras, pero esas buenas obras se le contarán como sacrificios de animales, o sea, sacrificios que no son justos, no alcanzan esa categoría, no alcanzarán la categoría de hacer las buenas obras. Recordemos, por buenas obras no se va al cielo. La única obra en la que el humano tiene que creer es en la obra de Cristo, ¿correcto? En eso es lo único que tenemos que creer. Y de ahí todas las cosas que hagamos serán contadas como justicia delante de nuestro Dios y Señor y Salvador, ¿correcto? Entonces ahí está la primera aplicación. ¿Ah? Esta es la primera aplicación. ¿Y de dónde hemos tenido esta aplicación? Tito 3:5, ¿no? Es interesante, también hay que ver en Tito cada una de las palabras para poder entender, ¿correcto? Siempre haciendo hincapié ahí de hacer un análisis también, ahí sí hay un análisis exegético, ¿correcto? Pero regresemos entonces, el origen de estos sacrificios es de justicia, no es de animales, no es de animales. ¿Por qué dijimos de animales? Porque los sacrificios de animales estaban en el contexto ¿de quién? Del rey David. Recuerden, los animales eran los que justificaban, ¿no? Esa muerte del animal limpiaba del pecado a las personas, ¿no? Pero momentáneamente, ¿no? Pero el sacrificio de Cristo nos limpió una vez y para siempre, ¿correcto? Vamos ahora a la siguiente parte. Ya hemos dicho, Eli es una conjunción que va a unir dos oraciones. Y tenemos la otra oración que es confiad, confiad. Y hay algo muy interesante acá. Ya les expliqué, este de es procedencia, ¿no? Vamos a ponerlo por acá para que no lo olviden. Procedencia. Y vamos a ver que gracias al Señor encontramos otra singularidad acá. Otra singularidad. ¿En qué consiste esta singularidad? Miren, confiad, dice acá la palabra del Señor, confiad en Jehová. Confiad nuevamente, estamos modo imperativo,
función apelativa, vosotros confiad en Jehová, ¿no? Luego viene la segunda aplicación. Confiad, el que confía tiene que confiar en alguien. Y eso es a lo que estábamos mencionando el día de ayer también, ¿no? Porque a veces vemos ciertas palabras y encontramos los en y decimos, pero aquí no hay sentido en la parte sintáctica, ¿no? Porque debería de ser un complemento directo, ¿no? Pero, bueno, haciendo unas investigaciones, gracias al Señor, pude encontrar que hay dentro de los verbos suplementos, ya no complementos, sino suplementos. ¿Y qué es un suplemento? Es la palabra que necesariamente tiene que ir junto a ese verbo, ¿no? En palabras de un estudioso apellidado Alarcos, dice que estos suplementos se les conoce como inherentes, son suplementos inherentes, ¿ya? Confiar, yo tengo que confiar en alguien, ¿no? Esa es la parte inherente. Esa es la parte inherente. Yo tengo que confiar en alguien. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es Jehová, ¿no? Entonces, esto que hemos dicho, según Alarcos, que esto es un suplemento inherente. ¿Y qué significa que sea inherente? O sea, que necesariamente se necesita. O sea, no lo puedes sacar. Tú necesitas confiar en alguien, ¿no? No vas a confiar en algo. Lo más lógico, ¿no? ¿En qué se confía? En algo. Perdón, en alguien, ¿no? Porque el algo no tiene vida. Tú no puedes confiar en algo. El algo es complicado. Tú no puedes tener fe, porque confianza o confiar es tener fe. Tú no puedes tenerle fe a algo que no existe, ¿no? Nuestro Dios existe y podemos tener fe en Él. Podemos tener confianza. Y confianza, ¿no? Es eso inherente que está. Miren cómo es que confiar y en alguien están relacionados. Uno no puede creer en algo que ha sido creado, sino en el Creador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿correcto? Y miren cómo es que la misma construcción de las palabras muestra esto, esta necesidad. Es una necesidad, ¿no? Y este suplemento inherente se le conoce en la parte sintáctica como un complemento de régimen preposicional. ¿Correcto? Complemento de régimen preposicional. ¿Está bien? Entonces, confiar en alguien es algo que se necesita. Y ese alguien es nuestro Dios, Jehová. Ahora, segunda aplicación. Bueno, esto está dentro de un rango de la primera que vamos a llamarle A. ¿Ya? A. Pero hay otra aplicación acá, la aplicación B. La aplicación B nos explica lo siguiente. Que estos hijos de los hombres no confían en Jehová. No confían en Jehová porque no han temblado primero. Yo no puedo confiar en alguien si es que no me he arrepentido. Uno no puede decir, no, si yo tengo fe en Dios. Si no te has arrepentido, ni siquiera cómo puedes tener fe en Dios. Eso es algo absurdo. Eso es algo absurdo. No puedes tener fe en alguien que no te has arrepentido. Él nos dice que nos arrepintamos mediante Cristo, su Hijo. Entonces, si yo no me he arrepentido, ¿cómo puedo decir que tengo fe en Jehová? ¿Cómo puedo decir que tengo fe en Cristo? Y eso nos lleva a cosas muy profundas que yo espero tratarles en algún momento si el Señor me lo permite, pero ahorita ya no lo voy a hacer, ¿no? Porque es sobre muchos temas el confiar en nuestro Dios, ¿correcto? Entonces, estos no confían en Jehová, ¿ya? Vamos a poner, los hijos de los hombres no confían
¿En qué, mamá? Ahí está, muy bien. No confían en Jehová. Los hijos de... Esa es la aplicación B. Entonces, ¿en qué confía los hijos de los hombres? Esa es la pregunta. Hay un ejemplo muy gráfico que podríamos decirlo de la siguiente manera. Este es nuestro Dios. Bueno, o sea, no quiero graficar, no quiero mencionar tampoco esto, porque no quiero deshonrar el nombre de nuestro Señor. Todo subsiste por Dios, dice la palabra del Señor, parafraseando. Pero ellos, los hijos de los hombres, es como que quieren sacar de un lado a Dios y confiar, eso es interesante. Los hijos de los hombres, si no confían en Jehová, confían, ¿en qué sí confían? En todas las cosas que no sean Jehová, ¿correcto? Esa es la aplicación. Los hijos de los hombres confían en todas las cosas que no sea Jehová. Los hijos de los hombres sí confían en algo, en todas las cosas que no sean Jehová. Y esa es la aplicación. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de confiar en el Señor. Es complejo porque estamos muy, ¿cómo podría decir? Muy contaminados porque vivimos en el mundo y a veces nos dejamos arrastrar por el mundo. Y ya no confiamos en nuestro Dios, ya no estamos orando para conseguir algo. El mundo, ¿qué hace? ¿Confía en qué? En una aplicación, ¿no? Aquí en el celular. Y pido lo que necesito. No espero a que sea Dios mi proveedor, ¿no? Sino yo mismo soy mi proveedor. Terrible es esto, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene, pero el Señor sí sabe. Entonces, esa es la segunda aplicación. Y espero que esto haya sido de bendición y edificación para ustedes, hermanos en Cristo, que me puedan apreciar. Y para los que buscan la parte gramatical también, ¿no? Hemos puesto dos partes interesantes el día de hoy que nos sirven para los análisis, incluso para la comprensión de textos. ¿Correcto? Bendiciones y si el Señor lo permite, hasta el próximo video.